Bienvenidos de regreso, hermanos. En la siguiente sesión, el pastor Chet Lowe estará compartiendo con nosotros sobre cómo el sufrimiento trae fortaleza. Yo sé que yo estoy lista. ¿Y ustedes? ¿Están listos? Queremos ser fortalecidos en la palabra, ¿verdad? Los versos que vamos a cubrir hoy vienen de la Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14, hasta el capítulo 4, versículo 10. Así es que prepárense, agárrense y que nuestros corazones estén preparados para ser moldeados y formados por el Señor. Y que el Señor bendiga su tiempo. Nos vemos después. Bienvenidos de regreso. Creo que este tópico de sufrimiento no es el tópico ideal al que tú quisieras ir para una conferencia de pastores, pero espero más que nada que reconozcas que la Biblia trata con problemas reales. No se esconde de los problemas reales y de las personas reales. Solo porque Salomón tuvo varias esposas y está en la Biblia no significa que debemos hacer lo mismo. Lo que Dios está comunicándonos a través de eso es todos los problemas que vinieron a Salomón y a su vida por las decisiones que él tomó, que no fueron las decisiones que Dios hubiera hecho por él. Él no honró a Dios y de tal manera él sufrió. De lo que vamos a hablar en este momento es sufrimiento por hacer lo correcto, no porque hiciste algo mal, y los propósitos que pueden ser encontrados en el sufrimiento. La realidad es que la lluvia va a caer sobre el justo y el injusto al mismo tiempo. En algún punto de nuestras vidas nosotros vamos a tener una experiencia de sufrimiento. Dios es un Dios que sufre largo. Es una característica de Dios que Él quiere poner en nosotros. Y una manera que Él lo hace por dejarnos sufrir para poder desarrollar ese carácter de Dios, un, un carácter de largo sufrimiento. No es algo que tú vas a poner en tu pared. Yo sé que en Centroamérica, por todos lados donde andes, hay un póster de Jesús y algo que él dijo. Si entras a la mayoría de las casas vas a ver esto, pero algo que normalmente no ves en la placa o en el póster es que vas a sufrir o que vas a pasar tiempos difíciles, porque Dios es un Dios de mucho sufrimiento. Pero podemos estar apoyados en la palabra de Dios, que a través de ese sufrimiento Él quiere darnos todo lo que tiene que ver con vida y santidad. Él no quiere que suframos sin saber qué hacer con el sufrimiento. Jesús dijo en Juan capítulo 16, versículo 33, estas cosas les he dicho, o sea, les estoy dando mi palabra, estas cosas les he dicho, que en mí puedes tener paz. En el mundo vas a tener tribulación. Ese es el deseo de Dios. Eso es lo que Dios ha dicho, que vas a tener problemas, vas a tener tribulaciones, pero regoza porque yo he sido victorioso sobre el mundo. ¿Cómo? Con el poder de la resurrección. Nos ha dado su palabra en Primera de Pedro, nos ha dado el poder del Espíritu Santo para que podamos poner las palabras de Cristo en vida cuando atravesamos por sufrimiento. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Espíritu que nos dé oídos para escuchar. Padre, te agradezco por tu palabra y pido, Señor, que conforme entramos a tu palabra, que nos des la habilidad de escuchar por tu Espíritu las cosas que tú tienes preparadas para que aprendamos en el nombre de Jesús. Amén. En esta sección que vamos a cubrir de 1 Pedro capítulo 3 versículo 13 hasta el capítulo 4, la Biblia nos va a dar dos razones por la cual sufrimos. Lo primero, si estás tomando notas, es para ser un ejemplo y dar esperanza a la gente a través de nuestro sufrimiento. La segunda razón es para dejar de pecar. La primera es para dar esperanza, la siguiente es para parar de pecar. Primero vamos a ver la primera en cómo dar esperanza a otras. Vamos a ver 1 Pedro capítulo 13, versículo 13. Ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer bien? Pero aún si sufren por lo correcto de Dios, va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo de las amenazas. ¿Qué nos está diciendo Pedro? ¿Quién viene a hacerles mal? Pedro nos está dando una lección. Aquí nos está diciendo que debemos de confiar en Dios, no importa qué pase,
simplemente está pasando a través de lo bueno de Dios. Ustedes saben la historia de Job, que Satanás fue a Dios y dijo, claro que Job te va a honrar tu nombre. Si tú lo has bendecido, quítale todo y vas a ver cómo te va a maldecir. Pero Job siguió siendo fiel. Y Job fue fiel no porque confió en sus amigos. Ellos lo hicieron muy bien en cómo consolarlo. Él confió en Dios. Él tuvo una fe en Dios. Él le pidió a Dios unas preguntas honestas y tuvo problemas con eso. Y Dios no tuvo miedo de responderle. Recuérdate que Dios no tiene miedo en luchar contigo. Mira lo que pasó con Jacob, que Dios le tocó la cadera. Dios no tiene temor en la lucha con nosotros en fe, pero a través de todo eso tenemos que mostrar que confiamos en Él. Igual Cristo cuando estuvo en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Escucha la humanidad en la vida de Cristo pidiéndole al Padre a través de su problema más grande y su juicio más grande. Dios no tuvo miedo de esa pregunta, no está enojado con Cristo por esa pregunta. En su humanidad, Dios sabe que nosotros necesitamos el poder del Espíritu para salir adelante. Y el Espíritu es en quien tenemos que tener confianza, porque a veces Dios permite que estas cosas ocurran para que nosotros podamos dar esperanza a otros. Vamos a esto. Dice, pero aún si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Esto es algo que no queremos escuchar, no queremos creer, pero dice, aunque sufras por lo correcto. Recuerda cuando Jesús mandó a los discípulos, les dijo en el Mateo, algunos de ustedes van a ser mártires. Eso no es lo que yo quiero que escuchen conforme nos están mandando, eso no queremos escuchar. Pero les dijo, no tengan miedo a los que van a matar el cuerpo. Hay un reconocimiento como el cuerpo de Jesús que debemos de estar muertos ya. Cuando Pablo dijo en Galatas capítulo 2, versículo 20, porque he sido crucificado tiempo pasado con Cristo, yo vivo, no yo, pero Cristo que vive en mí. Entiende que Pablo reconoce que él ya está muerto. Para mí vivir es Cristo y morir es victoria, porque recibo a Cristo al morir. Hay una perspectiva que estamos confiando en Dios con nuestra vida y Él es la razón por la cual estamos viviendo. Y Él está viviendo a través de nosotros. Nosotros ya debemos de estar muertos, debemos de confiar en el Señor. Aunque sufras por lo correcto, no tengas miedo. Mira el versículo 15. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Y ese es nuestro punto. Yo tengo un amigo que tiene cáncer y mi amigo está usando su diagnóstico para ministrar el evangelio. Y me dijo algo muy claramente. Me dice, este versículo ahora lo entiendo. No hubiera conocido a ese doctor para darle el evangelio si no me hubiera dado cáncer. No hubiera conocido a esa enfermera. No hubiera conocido en la persona en la cama a la par mía, sino por el cáncer. Dios me ha dado este cáncer o ha permitido este cáncer que ocurra para que yo pueda usarlo para su gloria y darle a otros esperanza durante mi sufrimiento. Y eso es el punto. Tienes que santificar al Señor con tu corazón, porque es difícil hacer. Y lo que Pedro está diciendo es, yo entiendo. Yo reprobé, una niña vino y me dijo, tú estabas con Jesús. Y yo dije, no, yo no estuve. Y lo que está diciendo aquí es, aprende de mis errores. Vas a tener que tomar una decisión para santificar a Dios en tu corazón, igual que Daniel. Daniel, hay una palabra clave en Daniel capítulo 1 y Daniel capítulo 6. Lo hizo de propósito de distinguirse. Él tomó la decisión de santificar a Dios en su corazón y dijo, voy a honrar a Dios, no importa qué. Y eso es lo que Pedro está diciendo. Aprende de mis errores, de mi testimonio. Por eso es que escribí este libro, para darle el apoyo a la iglesia, que santifique a Dios en su corazón y siempre dar una respuesta y siempre dar el evangelio, teniendo una buena conciencia. Versículo 16, háganlo con humildad y respeto, mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzados al ver la vida recta que llevan, porque
pertenecen a Cristo. Haz algo de propósito, que vas a cumplir el evangelio a través de tu sufrimiento. Y siempre vas a tener ese propósito de tener una buena conciencia. Yo estaba haciendo trabajo de carpintería. No soy un profesional. No soy malo, pero no soy bueno. Aprendí de mi papá. Tengo el martillo y le fui a pegar al clavo y me pegué en el dedo. Y la pregunta es, ¿qué va a salir de mi boca? Espero que sea algo santo. Pero hay veces que cuando me he pegado en el dedo, algo que no es santo sale de mí. Y sí tengo vergüenza. Pero yo tengo que tomar una decisión cuando voy a empezar a hacer trabajo de carpintero, aunque me pegue o no, voy a tener una buena conciencia, no importa quién me está escuchando, nunca voy a olvidar. Cuando yo era joven, remaba y nadaba y teníamos competencias como salvavidas en Fort Lauderdale. Yo miraba a la gente nadar y rescataba a la gente que se estaba ahogando, pero teníamos competencias como salvavidas y yo remaba y también nadaba. Un día estaba practicando remando y el remo me pegó en el pecho y había alguien atrás de mí y de mi boca salió algo que yo no podía creer que yo dije. Esto fue hace muchos años, yo tenía 18 años, ahora tengo 51 y el que estaba conmigo se llamaba Bruce, pero no me decían Chet. En Fort Lauderdale Beach Patrol me llamaban Borny porque era un recién nacido cristiano. Y paró de remar cuando escuchó lo que salió de mi boca y me dijo, Borny, ¿dijiste eso? Estaba sorprendido, no podía creer. En ese momento yo perdí mi testimonio porque me golpeé con un remo y algo salió de mi boca y ahora he perdido la buena conciencia como creyente. Como creyente voy a cometer errores, pero doy gracias que puedo confesar mi pecado a Dios y Él me va a perdonar. Yo sé que muchos hemos estado ahí, que hemos cometido un error y Dios nos ha permitido, nos ha dado una segunda oportunidad. Si venimos a Él y confesamos nuestro pecado, es justo, pero también hay efectos a nuestro pecado. Y por eso Pedro dice, yo entiendo, yo negué al Señor. Esa gente donde Dios me puso alrededor de ese fuego, deberían haber escuchado el evangelio. Y no, yo me fui en temor. Y lo que Pedro está diciendo es, ten buena conciencia para que cuando hablen mal de ti, ellos se avergüencen. Tú puedes salir adelante, puedes tomar la ofensiva y dar el evangelio cuando ellos digan, tú hiciste eso, y mienten de tu carácter por tu confianza en tu conciencia que tienes. Tú, en vez de bloquear la bola, puedes pegarle a la pelota como victoria y hacer el gol por Cristo, porque lo has hecho correctamente. No permitas que algo tonto salga de tu boca o acciones y pídele al Espíritu de Dios que te ayude para que puedas dar esperanza. Y ahora me gusta lo que muestra aquí, da 2 ejemplos para mostrarnos cómo hacerlo. La primera es Cristo. Versículo 18. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Esta es la definición más actual de cómo es, de lo que es en el Evangelio. Versículo 18. Cristo es nuestro ejemplo. Él estaba en este mundo, sufrió acusaciones falsas, dijeron mentiras de su carácter, pero él continuó a hacer las obras de Dios, murió en la cruz y resucitó a vivir una nueva vida. Porque eso es importante, esa vida nueva nos la ofrece a nosotros. Eso es lo que es el bautismo. El bautismo es esa demostración pública. Cuando bajamos en el agua, estamos muriendo a nosotros, y si yo te estoy sosteniendo y no te levanto, vas a morir, pero tú estás confiando en mí de que yo te voy a levantar del agua y que vas a caminar en una nueva vida. Igualmente, en el bautismo estamos mostrando que estamos confiando en Cristo, que conforme entramos al agua, sabemos que vamos a salir de esa agua pidiéndole que vivamos una vida nueva. Y Cristo es nuestro ejemplo que nos traiga a Dios. Tenemos la oportunidad del Espíritu, de la resurrección, porque cuando estamos sufriendo, nosotros podemos pedir en ese momento y decir, como Cristo, tenemos esa buena conciencia y queremos dar esa esperanza de Cristo en la cruz
Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Él usó su sufrimiento para dar el evangelio a toda la gente que estaba escuchando. Mira lo que dice el versículo 19. Por lo tanto, fue a predicarle a los espíritus encarcelados, esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía el arca por la cual 8 fueron salvos en agua. Este es nuestro segundo ejemplo, Noé. De acuerdo a 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, Noé fue un predicador de lo justo, de una manera de ser salvo. Pero él decía, esta es como podía ser salvo en buenas condiciones con Dios, métete al arca. Pero por 120 años, yo oro vivir a 90 si puedo seguir saludable, a lo mejor 100 si puedo mantenerme saludable. Noé vivió, yo me canso rápido, Noé vivió, trabajó por 120 años en un arca. Yo no voy a vivir ni esa cantidad de tiempo, mucho menos trabajar en un arca y ser un predicador de lo justo. Yo no sé de ustedes, pero cuando das un llamado al altar y nadie viene al frente, ninguna persona es salvo afuera de la familia de Noé, se salvó. Pero él siguió siendo fiel, siendo ministro de las buenas noticias de Dios que pueden ser salvos. Es el Espíritu de Cristo trabajando, hablándole a los que estaban viviendo, que ahora están presos. Sus almas están esperando el juicio de Dios para entrar al lago de fuego porque no escucharon al predicador de lo justo comunicándoles que ellos podían ser salvos. Ahora piensa lo que está pasando Noé. Estás tonto, ¿por qué estás construyendo este barco? Esto es un ridículo. ¿Has escuchado eso antes? Aquí estás tú tratando de hablar del evangelio y la gente te están diciendo, no hay un Dios. Eso no es cierto. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo voy a creer que Jesús es el único camino, que solo hay una vez para llegar al arca? ¿Solo hay una manera para nosotros ser salvos, Noé? Bueno, tal vez estás experienciando eso ahorita y duele más cuando lo estás recibiendo de tu familia y no entienden que tú has sido llamado por Dios para hacer el ministerio que Dios te ha llamado, porque ellos no lo conocen. Sigue como Noé. Sigue lo que Pedro les está comunicando, dice, aprende de sus errores, de su testimonio, sé un predicador de lo justo, igual que Noé. Y si solo hay 8 salvos, hay 8 más salvos que no hubieran sido salvos si tú no estuvieras ahí como predicador de lo justo. Si tú estás sufriendo y una persona se salva, de las 50 personas que diste el evangelio, esa persona que salva es importante. Porque Esteban fue apedrado a muerte y Dios lo permitió por él, para que Pablo pudiera enseñarnos sobre la gracia de Dios. Y si él está dispuesto a perder su hijo por el mundo, ¿qué tan práctico es que Dios esté dispuesto a permitir que Esteban muriera por un alma, el alma de Pablo? ¿Dios está permitiéndonos sufrir simplemente por uno? Sé predicador de lo justo. Escuchen esto, versículo 21. El agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes. No por quitarles la suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia y es eficaz por la resurrección de Jesucristo. Vamos a parar ahí por un momento. Pedro está hablando a la gente que está sufriendo y les está diciendo que hagan una confesión pública, que tú eres un seguidor de Cristo a través de tu bautismo. Deja que el mundo sepa que lo sigues. No vivas comprometido, comunica de manera pública a través del bautismo que tú sigues a Cristo. Si has sido bautizado y este mensaje viene a ti, asegúrate que hagas tu proclamación por Jesús. Escoge haber hecho todo por parar por Él. Es lo que Pablo nos dijo en Efesios. Nosotros tenemos un propósito para estar parados por Cristo y lo que Pedro les está diciendo es párense por Cristo y sean bautizados. Este es el primer paso de obediencia para nosotros que hemos estado caminando con Cristo por mucho tiempo. Recordamos ese bautismo, salimos de esa agua felices
y decimos que vamos a hacer esto por Cristo, que lo voy a hacer enfrente de todos, puedo hacer lo que sea. Y lo que Pedro está diciendo aquí es, escucha, cuando yo tuve mi oportunidad de hacer mi confesión pública, no lo hice, pero ahora me cueste lo que me cueste, lo voy a hacer. Pedro, que murió crucificado boca abajo, dijo, voy a hacer todo lo que puedo. Dice, ahora Cristo ha ido al cielo. Él está sentado en el lugar de honor al lado de Dios, y todos los ángeles y las autoridades y los poderes aceptan su autoridad. Nos está dando este mensaje a los creyentes, que Dios le ha dado toda la autoridad a Jesús, y Jesús quiere darte esa autoridad a través del Espíritu a ti, para que tú puedas pasar tu sufrimiento y dar el evangelio primero. Segundo, segunda razón que Pedro nos da por nuestro sufrimiento, lo vemos en capítulo 4, versículo 1. Por lo tanto, otro punto, ya que Cristo sufrió dolor en cuerpo, ustedes prepárense adoptando la misma actitud que tuvo Él, y están listos para sufrir también, pues si han sufrido físicamente, Cristo han terminado con el pecado. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estaban ansiosos de hacer la voluntad de Dios. En el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontrolados que ya ellos hacen. Por eso los calumnian. Lo que nos está diciendo, y continuaron hasta el versículo 8, es que hay una razón para sufrir. Es para que dejes de pecar. Para dejar de pecar. Mira otra vez capítulo 4, versículo 1. Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en cuerpo, ustedes prepárense adoptando la misma actitud que Él tuvo. Ya no estás tomando esas decisiones de vivir y actuar como el mundo. Ahora vamos a hablar de eso prácticamente. Muestra aquí unos ejemplos. Dice, no camines como los gentiles. Dice, el mundo del primer siglo había una fama de inmoralidad sexual. Incluso ellos encontraron de toda manera que podían de ser inmorales. Era una cultura sexualmente inmoral. No muy diferente a la cultura de hoy, de la manera que nos vestimos, a la manera que hablamos, a las cosas que vemos en películas, en la televisión, cosas que mis papás jamás hubieran aceptado y mis abuelos se sorprenderían. ¿Será posible que hemos dejado que estas cosas entren en nuestras casas como creyentes? ¿Es posible que estamos poniéndonos cosas que exponen nuestro cuerpo de tal manera que no es apropiado? Y no son cosas que honran a Dios. En ese caso, vamos a ver aquí las borracheras en deseos físicos. Estamos viendo cosas que no debemos de estar viendo. Estamos teniendo esa segunda vista. Uno de los peligros más grandes que hay es el Internet. Estamos usando el Internet a veces para cosas que no debemos de ver. Las medias social que vemos, que nos quedamos viendo cosas porque creemos que está seguro, porque está en una plataforma segura de media social. ¿Qué puedes aguantar? Cualquier cosa que te puede causar a pecar, tienes que asegurarte que te alejes completamente de eso. La borrachera, alcohol, fiestas que tomaban, que tenían en el primer siglo, que eran orgías con alcohol y borrachera. Fiestas desenfrenadas y abominable adoraciones a ídolos. ¿Hay algo más importante que Dios en tu vida? Algo que yo tengo que evaluar constantemente ¿es mi esposa más importante que Dios? ¿Son más importantes mis hijos que Dios? ¿Es más importante mi trabajo que Dios? Claro que todos vamos a decir absolutamente no, pero vamos a ver dónde ponemos nuestro tiempo y nuestro tesoro. Si estoy poniendo todo mi tiempo en mi trabajo y no estoy dando tiempo a Dios, yo estoy diciendo que mi trabajo es más importante. Si estoy pasando más de mi tesoro en mi placer, en lo que estoy dando generosamente a las cosas de Dios,
Sí, pastor, hasta pastores, nosotros podemos dar generosamente y debemos de dar generosamente. No simplemente para ser un ejemplo, pero porque Cristo dio su vida para nosotros. Lo que Él está diciendo aquí es el sufrir nos lleva a un punto donde realizamos que si hay algunas cosas en nuestra vida que yo necesito confesarlas a Dios y corregir mi vida con Dios. Vamos a continuar al versículo 7, dice un apoyo aquí para nosotros de cómo debemos vivir nuestras vidas cuando sacamos esto de nuestra vida. En 2 Timoteo capítulo 3, la Biblia dice que toda escritura es dada por Dios e inspirada. Es para enseñar, para convicción y para corregir y para entrenar. Y lo que está haciendo aquí es, ya reconociste cosas en tu vida que necesitan cambiar. Ahora aquí va a haber una manera que tú debes de vivir tu vida. En Efesios capítulo 4, Pablo dijo, quítate el hombre viejo y ponte a Cristo. Y eso es lo que debemos de poner aquí. Después de aprender lo que acabamos de aprender de lo que tenemos que dejar, decimos, el fin del mundo se acerca. Y esta es una palabra positiva para nosotros. Debemos de estar viendo la venida de Cristo. Y aquí nos va a describir qué estamos viendo y qué vamos a buscar. El fin del mundo se acerca. Por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. No hay como sufrimiento para llevarnos al punto de poder comunicarnos como debemos de con Dios. Dice, sé disciplinados en tus oraciones. No es una oración que recitas a diario, que ya te la sabes de memoria, y aunque esa es una oración que la sabes decir como el Padre Nuestro, es en vano si no lo estás haciendo de la manera que se debe de decir. Tiene que ser una oración de corazón, una conversación de corazón. Nuestras oraciones deberían de ser una conversación que vamos a tener con alguien que amamos tanto, tan desesperadamente, que estamos escuchándoles, estamos hablando, estamos teniendo una conversación. Es lo que es nuestra oración. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Cuando estás caminando por tu sufrimiento, Cristo cubrió tus pecados. Cuando estás pasando por sufrimiento, a veces nuestro temperamento está un poco corto, nos enojamos muy fácil. Cuando tienes hambre, por ejemplo, en Estados Unidos decimos que tienes enojo por hambre. No sé si hay algo en Nicaragua que se diga igual, pero a veces a través del enojo a través del sufrimiento sale el enojo, como dijo Pedro. Él estaba sufriendo y se enojó, y entonces por eso dice, sea amoroso durante el sufrimiento. Y a la vez, sea hospitable uno a otro cuando estás sufriendo. Y hay veces que solo queremos hablar de nosotros y pensar de nosotros, pero dice, tenemos que santificar a Dios y tenemos que hacerlo de propósito, de ministrar a otros. Asegúrate que no sea solamente de ti. Conforme uno ha recibido un regalo, un don, dalo uno a otro. Si alguien habla, que hable como Dios. Si alguien ministra, que ministre con la habilidad que Dios le ha dado. Y en todas las cosas Dios sea glorificado a través de Cristo Jesús, a quien le pertenece el dominio y reino por siempre. Dios te ha dado un don, úsalo para Él, no importa si estés sufriendo. No uses tu sufrimiento como una excusa para no enseñar si eres un maestro. No uses tu sufrimiento como una excusa para no ayudar a otra persona si tienes el don de ayudar. No dejes de ser un ministro porque estás teniendo esa excusa. No te está dando una excusa, no te está dando un permiso para que no hagas las cosas porque estás sufriendo. Porque Cristo lo hizo. Cristo, a través de su sufrimiento, estaba glorificando a Dios, no importando qué estaba pasando. Versículo 12 dice, a través de los fuegos, no te sorprendas, regózate, porque tomas en el sufrimiento de Cristo para que te regocijes. Si eres rechazado en el nombre de Cristo, bendecido eres porque la gloria de Dios está en ti. En la parte de ella es blasfemo, pero en parte tuya es glorificación, que nadie sufra en cosas de otras personas. Si alguien sufre como cristiano, que no tenga vergüenza, pero que glorifique a Dios en tal manera.
Pedro otra vez dice que si el Espíritu Santo te lo va a decir algo 2 veces, Pedro te lo está diciendo 2 veces es porque quiere darte un punto. No importa lo que estés pasando, glorifica a Dios, aunque sea algo serio, una enfermedad terminal, si eres perdido a alguien que quieres, no importa lo que estés pasando, da por propósito glorificar a Dios. Hasta Pedro dice, aunque la gente viene en contra de ti, considérate bendecido. Ese es un reto, porque no nos sentimos bendecidos a través del sufrimiento. Y yo sé que dijo en el Sermón del Monte, bendecido que eres cuando eres perseguido, pero tus emociones tienen muy poco que ver con tu fe. Vamos a decirlo otra vez, las emociones son buenas cuando estamos adorando, ponemos nuestra alma en la adoración, pero cuando se trata de tu fe tiene muy poco que ver con cómo te sientes. Porque hay muchas cosas que, como de ir la siguiente mía, cuando no te sientes como ir, como voltear la cara cuando te pegan. Lo que Dios está pidiendo es que seas fiel y que confíes, aunque no lo sientas. Hay una bendición y tienes que confiar en esa y tienes que glorificar a Dios en esta manera. Versículo 17, pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino le espera a los que nunca obedecieron las buenas noticias de Dios. Además, si los justos a duras penas se salvan, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? Sea COVID, sea otra cosa, el mundo está viendo. ¿Qué vas a mostrar? Jesús dijo, deja que tu luz brille frente al hombre, que cuando vean tus obras, glorifiquen a tu Padre en el cielo. No hay salida para el sufrimiento. A través del sufrimiento tienes que dejar que tu luz brille. No importa lo que estés pasando, deja que tu luz brille. Tenemos que regresar hasta el principio para santificar al Señor en tu corazón. Tienes que hacer una decisión a propósito, que no importa lo que estés pasando, tienes que recordar, voy a hacer a propósitamente de glorificar a Dios, porque el mundo me está viendo a mí. Si el justo, si los, versículo 19, perdón, de modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios. Termina esta sección diciendo que hay una razón por sufrir. Cristo lo dijo de mejor manera cuando dijo, la hora ha llegado para glorificarte a ti. La hora ha llegado para ser glorificado. Y lo que Jesús está diciendo es la cruz. Él está hablando de la cruz y lo que él iba a hacer porque Dios le había pedido que lo hiciera por ti y por mí. Y lo que Pedro está diciendo aquí es, escucha, Dios fue fiel de levantar a Cristo de los muertos y va a ser fiel para ti a través de todas tus tribulaciones. Aunque te lleve a la muerte, tenemos una promesa. Él nos va a levantar y nos va a ver caminar en el Espíritu al reino y decirnos a nosotros, bien hecho, bien y fiel sirviente. Promete tu alma, promete tus emociones a Él, aunque estés sufriendo. Ve cómo Dios va a usar tu sufrimiento para atraer a la gente y deshacerse del sufrimiento. Dios los bendiga. Wow. ¿Están listos? Yo estoy lista. Permítanme orar por ustedes. Precioso Rey, venimos ante ti una vez más y pongo mis hermanos ante ti, Señor. Y te pido que sean inmovibles, inquebrantables, sembrados en tu palabra. Fortalézalos, Señor. Anímalos, Señor. Únelos, Señor. Y recuérdalos que son amados, que son tus hijos y que fueron creados para un tiempo como este. Bendícelos, que sean hombres sin temor, con valentía, por tu gloria y por tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.